hecho que se hizo hace casi 2000 años cuando Jesús murió en la cruz. La gracia se manifestó para salvación a todos los hombres. Esa muerte, dice Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Pero este hecho del pasado ahora apunta al presente, enseñándonos qué es lo que tenemos que hacer en el presente, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el presente, esta gracia nos enseña que tenemos que renunciar. ¿A qué cosa? A la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La piedad es la relación con Dios. Renunciar a estar desconectado de Dios. Siempre hay tiempo para todo. Muchas veces para Dios casi no hay tiempo. Las prioridades en nuestra vida, en nuestra agenda, siempre son otras cosas antes que Dios. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. En la Biblia dice: no proveáis para los deseos de la carne. No hay que proveer. Dice: no satisfagan los deseos de la carne. No hay que satisfacer los deseos de la carne. Acá dice que renunciemos a los deseos mundanos. Es decir, nunca dice que no tengamos, porque nuestra carne tiene deseos. El mundo apela a nuestra carne para provocar deseos de lo que no es agradable delante de Dios. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo. Y aquí nos habla de una relación triple. Vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria con relación a nosotros mismos, que seamos equilibrados, seamos sobrios, seamos moderados. Justo en nuestra relación con los demás, que tengamos relaciones justas con los demás. Y piadosamente en nuestra relación con Dios. Que vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Y esta gracia ya apuntó al pasado en la salvación, apunta al presente en cómo debemos de vivir, y también apunta al futuro, la cual nos trae ánimo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, la gracia se manifestó hace casi 2000 años, trajo salvación, pero esa salvación debe manifestarse en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en cómo somos, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con Dios. Esa gracia no solamente es para salvarnos en el pasado, sino debe manifestarse en el día a día, en el presente, en nuestra relación con los demás. Pero vamos a ser motivados, fortalecidos en esa esperanza de la venida del Señor. El apóstol Juan decía: todo aquel que tiene esta esperanza, que espera la venida del Señor, se purifica a sí mismo como Él es puro. Porque queremos que el Señor nos encuentre en una buena relación con Él, en comunión con Él. Por eso que nos dice que renunciemos a la impiedad, renunciemos a los deseos mundanos, renunciemos al pecado. Entonces la gracia apunta al pasado, al presente y al futuro, y afecta nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con Dios. ¿Ok? Está hablando de la gracia que se ha manifestado hace 2000 años en la primera venida, pero también habla de la gloria del Señor, la manifestación gloriosa, que nos habla de la segunda venida del Señor. Este pequeño texto tiene abundante doctrina, es rico, es analizarlo por palabra. Se podría hacer una serie de mensajes sobre este texto. Simplemente estoy señalando las cositas que hay, y cada una de ellas es para profundizarlo. Muy bien, la gracia de Dios se ha manifestado, y ahora, ¿qué cosa va a pasar con nosotros? Nos habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y nos va a decir qué ha hecho Él, qué es lo que ha hecho Él, cuál es la obra de Cristo y qué tiene que ver con nosotros. En la siguiente diapositiva, la obra de Cristo. Y acá hay dos palabras: ortodoxia y ortopraxis.
La ortodoxia es doctrina correcta. Doxia, doctrina correcta. La doctrina correcta, el conocer doctrina correcta, debe llevarnos a la correcta práctica, o sea, la vida práctica. La idea de conocer la palabra de Dios, la idea de conocer doctrina, no solamente es tener conocimiento, no solamente es tener claras las doctrinas de Dios. Esas doctrinas deben reflejarse, manifestarse en nuestra vida, en el día a día. Una correcta ortodoxia debe conducirnos a una correcta ortopraxis, una correcta doctrina. Que conozcamos la doctrina correcta debe manifestarse en nuestra vida práctica en el día a día. Y entonces, el versículo del 14, vamos a analizarlo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el último versículo que estaba en el texto que hemos leído al inicio. Y vamos a analizar rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Hay 3 doctrinas que están aquí y luego esta nos conduce a algo práctico. La primera doctrina, la doctrina de la sustitución. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Él se dio a sí mismo, se entregó por nosotros, nos sustituyó. Él murió en la cruz por nosotros. Dice en el siguiente texto, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La doctrina de la sustitución está remarcada en diferentes textos en la Biblia. Él muriendo por nosotros. El segundo pasaje, Juan 10:18, nadie me quita, sino que yo de mismo la pongo. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy, porque tengo autoridad, tengo poder para ponerla y volverla a tomar. No es que los judíos, los romanos lo asesinaron, Él entregó su vida. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo se sacrificó a sí mismo, se entregó a sí mismo, Él se entregó. 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Él por todos. Él sustituyéndonos a nosotros. Esa muerte de cruz nos corresponde a cada uno de nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. En 1 Pedro 3:18, Cristo padeció, el justo por los injustos. Otra vez la sustitución. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nos sustituyó en la maldición. Cristo se hizo maldito por nosotros. Esa cruz nos correspondía a nosotros. Entonces, este versículo que dice, quien se dio a sí mismo por todos, nos habla de la doctrina de la sustitución. Cristo nos sustituyó. La muerte, la cruz, ese sufrimiento, esa separación de Dios nos correspondía a nosotros. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿recuerdan las palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba experimentando el efecto del pecado porque estaba cargando sobre sí todo el pecado nuestro. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Cristo experimentó ese desamparo. Vayamos nuevamente, continuemos, avancemos el texto. Ahora hemos visto la primera parte, la sustitución, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Otra doctrina, la doctrina de la redención. ¿Qué es la redención? Siguiente texto. Colosenses 1 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Redimir es liberar, pagar por el rescate. En ese tiempo había mercados de esclavos, entonces alguien quería comprar un esclavo, podía
comprarlo para liberarlo. Pagaba y le podía decir sé libre o trabaja conmigo. Redimir significa liberar, pagar un costo para hacer libre a alguien. Y dice el texto que este texto del verso 14, para redimirnos de toda iniquidad, es decir, de todo pecado. No hay pecado que Dios no pueda hacernos libres. Él ha pagado por nuestra vida, nos ha redimido de toda iniquidad. Nunca podrás decir, no puedo con esto, nadie me puede librar de esto. Cristo te puede librar. Porque Él ha muerto en la cruz para redimirnos de toda, no de algunas, no de las mayorías, no de las más bravas o no de las más débiles, de toda iniquidad. Primero en Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo pagó por nosotros con su sangre, con su vida. Entonces aquí el texto nos muestra la segunda doctrina, la doctrina de la redención. Hemos sido comprados, hemos sido liberados, somos libres de la potestad, dice el primer texto, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Recuerden, la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. El apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y Cristo nos ha liberado de la potestad, de la autoridad. ¿De quién? De las tinieblas. Nos ha liberado, nos ha sacado de ahí y nos ha trasladado a otro poder, a otra potestad, a otro reino, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Segunda doctrina, la redención, que significa Cristo nos ha librado, Cristo ha pagado el rescate por nosotros. Primera doctrina, la sustitución; la segunda, la redención. Vayamos nuevamente al texto, el mismo texto, ahí sigue. Quien se dio a sí mismo por nosotros, sustitución; para redimirnos de toda iniquidad, redención; y purificar para sí un pueblo propio, santificación. Tercera doctrina, la santificación. Eso significa que Cristo nos salva, nos amó, no solamente tal como éramos, nos amó a pesar de lo que éramos. Él nos amó, pero no para dejarnos como nos encontró. Gracias. No para dejarnos como Él nos encontró. La santificación nos habla de que va a haber, necesariamente va a haber cambios. No nos va a dejar como nos encontró. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas he aquí. Si no hay cambios en tu vida, preocúpate. No has nacido nuevo. Si tú piensas que a ti nadie te va a cambiar, preocúpate. Aún estás muerto en dirección al infierno. Porque el que ha nacido de nuevo necesariamente tiene que cambiar. Si no hay cambios, estás frito, pescadito. La santificación significa que debe haber cambios. La palabra kadosh, y en el hebreo, y agios en el griego, para santificar, esta palabra significa separar. Es como tenemos una torta acá y corto una porción. Esta es separada para el pastor Oscar. O sea, esto está santificado, está separado para Oscar.
Dios nos ha separado del mundo para Él. Ahora le pertenecemos a Él. Hemos sido comprados. Él ha pagado con su sangre por nosotros. Santificar significa que somos separados del mundo, no para estar encerrados en cuatro paredes. Somos separados del mundo para Él, le pertenecemos a Él. Eso significa santificar. Y lo que significa, lo que ha sido comprado, cuando usted compra una casa, una propiedad de segunda, de repente empieza a adecuarlo, ¿no? Voy a romper esta pared, quiero hacer la sala más grande, qué sé yo. De repente tenía 4 dormitorios, esa familia anterior era numerosa, usted tiene 1 nomás. Entonces voy a romper, voy a hacer un ambiente más grande, empieza a adecuarlo a su necesidad. Cuando uno compra algo, lo adecua para uno mismo. Cuando el Señor nos compró, nos va a adecuar para Él. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. La santificación tiene que ver con eso. Nos compró para adecuarnos para Él, porque ahora le pertenecemos a Él. Esta es la doctrina de la santificación. El siguiente texto, Efesios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó? ¿Para qué murió en la cruz? Para santificarla, para transformarla, para cambiarla. Dios nos ama tal cual somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero no nos ama para dejarnos así. Él va a cambiarnos necesariamente. Si hemos nacido de nuevo, si realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo, Él nos va a cambiar. No nos va a dejar tal cual somos. Si seguimos siendo los mismos, cuidado, alarma roja. No es que algo está pasando, sino algo no ha pasado. Esta es la santificación. Él nos compró para santificarnos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es el elemento que Dios utiliza para purificarnos, para santificarnos. Jesús dijo a los suyos: vosotros ya estáis limpios. ¿Se acuerdan por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra es el elemento que va limpiando nuestra mente, nuestro corazón, va purificando. No se entretengan. Habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Se entregó a sí mismo para santificarla, para purificarla. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Recuerden que decíamos, la santificación es eso: cuando uno compra algo, se lo adecúa para Él, para su uso, para su propósito. Y cuando el Señor nos ha comprado con su sangre preciosa en la cruz, va a transformarnos para que podamos tener comunión con Él. Lo único que impide la comunión con Dios es el pecado. El profeta Isaías dice: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y entre mí. ¿Para qué? Para que yo no oiga sus oraciones. Si ustedes multiplican sus oraciones, yo no las voy a oír. Porque es el pecado que nos divide, que nos separa de Dios. Entonces lo que Dios quiere hacer es transformar nuestra vida, cambiar nuestra vida. ¿Ok? Mas por Él estáis en vosotros en Cristo. Cuando uno está en Cristo, Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, nos declara, no nos hace justos, nos declara justos
Y también es hecho por nosotros santificación y redención. ¿Ok? Vamos a dejar ahí nada. Como les digo, cada uno de estos textos para hacer una serie de mensajes. Doctrina es importante. Son como las columnas de una casa. Y tenemos que conocer doctrina. Es necesario que conozcamos doctrina. A veces las iglesias dan puros temitas, pero necesitamos conocer doctrina. ¿Y para qué conocer doctrina? Pues vayamos nuevamente al texto que estamos analizando, el verso 14. Siguiente. Quien se dio a sí mismo por nosotros, sustitución, para redimirnos de toda iniquidad, redención, y purificar para sí un pueblo propio, santificación, celoso de buenas obras. Ortodoxia, correcta doctrina, debe conducirnos a la ortopraxis, correcta práctica. ¿Y para qué el Señor nos sustituyó en la cruz? ¿Para qué pagó con su sangre para comprarnos? ¿Para qué nos santifica? ¿Para qué transforma nuestra vida? ¿Para qué hay en nosotros buenas obras? Y esta enseñanza podemos verla en el siguiente texto. Ya con esto vamos terminando. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿qué deben hacer? Ahí está el texto. Procuren ocuparse en buenas obras. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Es decir, Santiago, hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obras? ¿Esa fe podrá salvarle? No somos salvos por obras, son por medio de la gracia, por la gracia de Dios somos salvos, por medio de la fe. La fe es el medio, por medio de la fe. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, somos creados, está hablando de la redención, en Cristo Jesús, la salvación, la santificación, para buenas obras. Es decir, el conocer la palabra de Dios no significa que ya tengo mi diplomita, estudié ET1, ET2, ET3, tengo mi sellita, mi estrellita. Para nada nos sirven esas notas. Pueden sacarse 20, 18, saliendo de estas cuatro paredes no les sirven en ningún lugar esas notas. Ese conocimiento es para que se muestre en nuestra vida, en nuestro obrar, en el día a día, aquí, en la casa, en el negocio, en el mercado, en la universidad, por donde nos movamos. Esa fe tiene que ser mostrada. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Simplemente se engaña a sí mismo. Simplemente se engaña. Puede cantar, puede gritar, puede saltar, puede asistir a la iglesia todos los domingos, pero si todo ese conocimiento de la palabra no se empieza a manifestar en su vida, no hay cambios en su vida, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en la obra del Señor. Estamos próximos al Festicón, al mini Festicón. Hay oportunidad de servir al Señor. Y eso es lo que deseamos. Queremos cambiar el techo. Y si se presenta la oportunidad, de repente otro local. Amén. Alquilar o comprar. Amén.
triple. el Señor va a demandar de nosotros. Así es. Amén. Él nos ha De creado acuerdo a su fe será hecha. para buenas obras, Amén. las cuales Dios preparó De antemano. de antemano, Para que anduviésemos pero no en las ellas. preparó esas obras para que queden ahí en el conocimiento, para que nosotros andemos en ella, vivamos en ella, hagamos esa obra. Amén. Amén. ¿Termino? Ahí termino, Alejo, les prometo. Este es el texto. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Esta parte es la doctrina, la sustitución, la redención y la santificación. Pero esta doctrina interactúa con la vida práctica. Y tiene que interactuar, tiene que manifestarse, si no nos estamos engañando. Si no, probablemente no hayamos nacido de nuevo. Porque el Señor espera un pueblo celoso de buenas obras. Y queridos hermanos, hemos arañado un poquito nada más el texto. Realmente hay profundidades ahí para estudiar, para conocer. Otra vez, hermanos, no es solamente para deleitarnos en el conocimiento. Este conocimiento tiene que aterrizar. Si no, vamos a mantenernos en las nubes nada más. Tenemos que aterrizar a la vida práctica. Tenemos que aterrizar al día a día. Tenemos que aterrizar a la casa, al trabajo, al mercado, a la universidad, al barrio, por donde nos movamos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.